Recientemente hubieron encuestas que se publicaron, Francisco, y ya el tema de seguridad pasa a un segundo plano en la percepción de la población, ya lo da por hecho. Si no está resuelto, por lo menos en buena parte, el tema de la seguridad. Sin embargo, cuando las encuestas, o mejor dicho, la casa encuestadora hace preguntas, una de las principales preocupaciones que tiene el salvadoreño común y corriente es precisamente, ¿verdad?, el tema económico. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos, y ahí quiero referirme específicamente, quiero que me valides un par de datos. ¿Es cierto que las remesas en el país constituyen el 20% del PIB? 23. O sea, No es que constituyan el 23. Ahí hay un error. Son equivalentes al 23. ¿Por qué? Porque las remesas no suman el PIB. ¿no suman el PIB? No. El PIB es producción interna. Por lo tanto, los 8.200, 8.500 millones de dólares que ingresan son equivalentes al 23% del PIB. Y las remesas lo que se suman es a otro indicador económico que se llama el ingreso nacional bruto disponible, que ahí sí van las remesas consideradas, incorporadas. De ese 20% que es de todo el esfuerzo que hacen nuestros hermanos lejanos, allá hemos estado viendo una de las cosas de que ya hay por ahí una manifestación de grabar ese concepto de remesa. Unos hablan de un 3%, hoy aparece un senador diciendo que un 15%. ¿Qué efecto crees que tendría, sobre todo en un país donde si bien es cierto, no incide, pero es el equivalente a un 23% de nuestro Producto Interno Bruto? Bueno, originalmente en la ley maravillosa, no sé cómo diablos que le llama Trump, el dato original era de 5% grabar las remesas. ¿De 8,000 y pico? Estaríamos hablando que 400 y pico de millones de dólares con el 5%. Y en una comisión del Congreso se aprobó el 3.5, pero todavía eso no es ley, porque esto tiene que pasar todavía al Senado. Y aún así, eso es lo que quiero que analicemos. Ese 3.5% que hoy ha sido aprobado, dijéramos… Preaprobado, sí. Hace falta pasarlo al Congreso. Sí, entonces eso va a equivaler aproximadamente a 300 millones de dólares que no ingresarán a la economía de El Salvador, sino que quedarán en las arcas públicas de Estados Unidos. 300 millones, datos más, datos menos, pero un número redondo se puede hablar de 300 millones de dólares, lo cual esto va a generar un impacto. O sea, independientemente si entraron de manera ilegal, pueden accesar a lo que tú estás planteando. La Constitución de Costa Rica es la que da esa protección. Yo una vez estuve en Costa Rica, sufrí un percance, una quebradura, y me fui a la caja de seguridad social y me atendieron igual como que si yo fuera un tico y sin cobrarme nada. Ahora, ¿quién paga el costo de esa seguridad social? Porque no hay nada gratis. Alguien lo tiene que pagar. No hay ejército. Por lo tanto, esos recursos van para seguridad social. La caja de seguridad, es decir, prácticamente allá todos contribuyen. Bueno, no hay ejército, pero tienen un sistema de policía más grande que el propio ejército. Ni tanto, pero la contribución que se tiene, digamos, a lo que aquí sería AFPs, Seguro Social y todo, es alto, lo cual le da bastante solvencia al Estado tico, y debo de reconocer algo también, que eso le ha traído ya problemas económicos complicados a Costa Rica. ¿Por qué? Porque su deuda se le ha incrementado significativamente y ellos no tienen deuda de pensiones, como no tienen AFP, todo es privado, todo es público, pero la deuda se les ha incrementado. Es decir, en términos de proporción, ellos han andado 5 o 6% del PIB de déficit fiscal, y El Salvador una o dos veces en los últimos 40 años, no, desde los acuerdos de paz ha llegado a esa situación. Uno fue con pandemia y otro fue
en el caso de la crisis 2008-2009. Es decir, han sido momentos críticos. Muy específicos. Oye, Costa Rica no, es prácticamente permanente y Costa Rica mantiene programas de negociación con el Fondo Monetario prácticamente permanente. Para que esté abriéndole esa cantidad de dinero. Así Ahora, es. cuando hablas con el Fondo Monetario, estas bancas internacionales, aunque hablan de unos contratos, en realidad son lo que los abogados decimos los contratos de adhesión, porque en realidad no discutís cláusulas. Te ponen las condiciones y si las cumplís, bueno, y si no, tampoco lo podés. ¿Qué hace que si Costa Rica tiene, dijéramos, permanentemente esta negociación, por qué no sale de ese círculo? Bueno, lo que pasa es que hay que entender también la economía tica tiene otras características muy positivas que lo diferencian del resto de la región centroamericana, salvo de Panamá, que tiene la economía con mayor nivel de productividad, tiene la economía que crece, no más, pero sí, es fuerte, ha reducido la importancia que tiene el sector primario y parte del sector primario, digamos, agricultura que está ahí, es una agricultura altamente tecnificada, que no la vemos en ninguna parte aquí en el país, con sistemas de riego, sistemas de túneles para hacer la piña que ellos exportan cantidades millonarias de piña para Europa. Los aviones llegan al aeropuerto, ya les tienen el cargamento y salen para Europa. Ningún otro país en Centroamérica tiene esa capacidad. Costa Rica sí lo ha desarrollado. Tiene las mejores universidades de Centroamérica. Ahora, lo que tú decís, que es cosa curiosa, que la mayor cantidad de remesas, en el caso de los nicaragüenses, provienen de Costa Rica por todas las razones que tú has explicado. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos? Casualmente hay toda una revuelta, sobre todo en uno de los estados que mayor cantidad de latinos tienen, por razones históricas, de vivencia, donde está concentrada la mayor cantidad de población mexicana. Bueno, creo que nosotros llegamos a 500,000 salvadoreños. Si no me equivoco, Los Ángeles es la segunda ciudad a nivel mundial en albergar más salvadoreños. Es decir, solamente San Salvador tiene más habitantes salvadoreños, digamos, que Los Ángeles. De ahí cualquier otra ciudad, Soyapango, Santana, tiene más Los Ángeles. Todo esto que hemos estado viendo, ¿tú crees que puedan afectar, dijéramos, la parte económica aquí en el país? Claro que sí, el flujo de remesas se va a ver afectado. Ahí estaba, antes de entrar aquí al set, conversando, diciendo lo siguiente, unas opiniones no comprobadas, pero que sí la lógica me indican que así puede suceder. Y es que en un primer momento, digamos, este año o los primeros 8 meses de este año, las remesas podrán tender a incrementar significativamente respecto de un periodo similar del año pasado. ¿Y por qué se puede dar este fenómeno? Como están las redadas contra los migrantes allá y los agarran y ya no les permiten que lleguen a su casa ni que saquen ahorros ni nada, sino que de un solo lo llevan al centro de detención y a los días, semanas, está ya de vuelta en El Salvador. Creo que ya van 150 aviones que han ingresado a El Salvador con deportados. Y esta gente lo que está haciendo es, si ellos tienen sus ahorros, esos ahorros los están trasladando a El Salvador para evitar que los puedan perder en los Estados Unidos. En caso que los agarren. Bueno, es que están haciendo lo que en economía se llama actuando con precaución. Es decir, antes de yo mejoré este dinero que aquí tengo, que lo puedo perder. A ver, pero si estas personas no tienen un estatus migratorio, dijéramos, ¿pueden hacer ese tipo de movimientos bancarios? ¿No hay ninguna restricción? ¿Pueden ahorrar? ¿No les exige el banco algún tipo de estatus migratorio? No, el sistema financiero, no. Incluso hay algunos estados que la licencia se la dan a los indocumentados. Es decir, como allá tienen la ley federal y además están las leyes estatales. Entonces, muchos estados sí dan ese tipo de facilidades. Entonces,
tu percepción económica es que en los primeros 6 meses de este año van a incrementar la reserva. 8 meses, digamos, sí pueden, no estoy hablando de que pueden incrementar y estoy explicando cuál es la razón de ello. Aunque en el caso de México ya se redujeron 12%, el mismo periodo de 2025 respecto de los mismos meses de 2024. Es decir, son otras consideraciones, pero yo considero que eso puede ser un accionar inteligente de parte de los migrantes que no están legales Si en los un Estados hermano Unidos. lejano, mejor dicho, uno de los cuales hermanos lejanos, si unos verdaderos héroes de nosotros que viven allá te pidiera una consulta desde el punto de vista económico, doctor Lazo, ¿qué hago frente a esta situación? ¿Qué le recomendarías? Y a todos, no solamente a uno o al otro, que hay mecanismos mediante los cuales se puede obviar el pago del impuesto del 3.5. Hay, les voy a decir uno, varios bancos que están aquí en El Salvador tienen sucursales en los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestros compatriotas pueden estar abriendo cuentas en esos bancos, no voy a decir nombres, No. pero hay varios, y ahí lo que deben de hacer es enviar una tarjeta de débito a un pariente de él que está aquí en El Salvador y él está retirando aquí en El Salvador de una cuenta en Estados Unidos y eso no es remesa. Este 12% desde el punto de vista del trabajador se convierte o se puede convertir en un 24% si lo ves del lado del empleador, porque este tiene que pagar aguinaldos, horas extras, pasivos laborales, etcétera, etcétera. AFP, Seguro AFP Social, todo eso, sí, toda la seguridad todo social. esto. ¿Cómo ves este impacto que va a generar en la economía salvadoreña? Bueno, hay que indicar lo siguiente. En el Código de Trabajo está establecido que cada 3 años se tiene que revisar. No dice aumentar, pero sí revisar por parte del Consejo del Salario Mínimo. Por lo tanto, los empleadores deben hacer sus proyecciones y sus previsiones para 3 años. Es decir, ahora estamos en 2025, ya deberían de estar diciendo, miren, el 2028 me va a tocar otro incremento. ¿De cuánto va a ser? No sé, pero por lo tanto debe comenzar a hacer ya sus previsiones. Es decir, esa es una realidad. Por otra parte, uno dice, ¿y qué es lo que pasa con los precios? Pues los precios, hemos tenido un proceso inflacionario en los últimos 3 años importante. Primero fue por la cuestión de la pandemia, después vino la guerra Rusia-Ucrania que nos incrementó los precios. Hemos tenido problemas con Guatemala, que muchas de las frutas, verduras, alimentos que ya vienen subieron de precio. Eso, en cierta medida, lo recibe el empleador. Por lo tanto, no está en condiciones de que aquí no ha pasado nada, sino que también hay condiciones que para él se le han mejorado en términos de inflación, donde él ha estado recibiendo más recursos. Por lo tanto, puede tener la capacidad para hacerle frente al incremento en el salario mínimo. Para mí, los grandes empresarios no son los que me preocupan, sino bueno, que es que ellos pagan más del salario mínimo. Sí, sí. O sea, en realidad el incremento del salario mínimo afecta más a la micro y a la mediana empresa, que son los que generan también una gran cantidad de temas No económicos. ni a la micro, a la pequeña y mediana empresa, porque la micro generalmente es una empresa familiar, unipersonal, Bueno, donde pero paga. no necesariamente. Bueno, el hecho de que tenga mi Hay- hijo y no le pague no significa que no debería pagar Sí, la unidad pero productiva. eso está reconocido en nuestras estadísticas como familiar trabajador no remunerado. Lo reconoce ahí en la encuesta de hogares y propósitos múltiplos, aparece ese dato. ¿Y cuánto es la microempresa? Anda aproximadamente por 700,000, si no me equivoco,
empresas unipersonales, muchas de ellas. Es decir, solo el dueño es el que ahí trabaja y a veces llega a colaborarle a algún pariente y es familiar no remunerado. Así, y entonces, sociológicamente esto se resuelve en el sentido de decirles, miren, si a este mi hijo yo le doy de comer, a este hijo yo le doy vestimenta, ese es el pago, es el salario, sociológicamente, no estoy diciendo económicamente, debería de tener un tratamiento distinto, pero así es como se realiza eso. Por lo tanto, el gran empresario para mí tiene mejores condiciones y mejores posibilidades para hacerle frente. Si es el pequeño y el mediano empresario el que se ve más complicado con las subidas del salario mínimo. Y hay que decir aquí que el pequeño empresario es el que tiene entre 11 y 50 trabajadores. Ese sí se ve afectado. Es la economía que menos crece, es la menos dinámica. Eso es un dato. Y no estoy hablando de 3 años, 5 años, estoy hablando desde el año históricamente. Desde el año 2000, porque y para atrás uno se puede ir también, pero del año 2000, de los 25 años, es la economía que menos crece, es la menos dinámica. ¿Y eso tiene alguna causa? Es que eso es lo que estoy queriendo. Tengo algunos datos al respecto, eso es uno. Causas que esto puede tener. Primero, debo de indicar lo siguiente, de lo que yo he logrado investigar o recolectar información, es que es la economía que tiene el nivel de riesgo país más alto. Las calificadoras de riesgo nos colocan en la peor de las situaciones. El ENVI, que es la tasa diferencial si El Salvador coloca bonos en el mercado internacional respecto de los bonos de Estados Unidos, es el que tiene el diferencial más alto. ¿Qué significa? Que los agentes externos todavía no están viendo con buenos ojos para que El Salvador sea una cancha donde ellos vengan a invertir. Y esto se refleja, o esto se demuestra, mejor dicho, con un caso. Es la economía del SICA que menos inversión extranjera directa recibe. ¿Cómo es posible que estemos recibiendo menos que Nicaragua, menos que Costa Rica, que Honduras? Pero sí somos la economía que menos inversión extranjera. ¿Y cuál es la razón que ustedes, los economistas han detectado? Lo primero que yo he determinado es que los inversionistas extranjeros todavía, lo que hacen todas las calificadoras de riesgo, dicen El Salvador es una mala cancha para ir a invertir. Moody's, ¿cuáles son las otras? Fitch y Standard & Poor's dicen es la economía peor calificada en términos de riesgo que hay en la región. Y ahí viene la otra calificadora, ¿cómo se llama? JP Morgan, y dice El Salvador es la peor cancha para bonos, por lo tanto los bonos se disparan, es decir, son los que tienen el castigo, digamos, porque es la tasa de interés más alta, los otros lo tienen más bajo. Entonces, hay algo que a nivel externo no se está haciendo adecuadamente y no se analiza. En eso precisamente es que yo estoy enfocado mi investigación. Y hay otros indicadores que aparecen por ahí, los indicadores de productividad, los indicadores de doing business, de hacer negocios y otros así. El Salvador sale el peor calificado, es decir, y los inversionistas extranjeros en eso es que se fijan. Bueno, es que el capital no tiene patria, el capital va viendo donde le garantice su tasa de retorno. Definitivamente, totalmente, pero... Es decir, no es la Madre Teresa de Calcuta el que va a venir a hacer la inversión. Pero ¿qué significa? Que no basta con haber reducido los índices de criminalidad. Ya deberían de estarse reflejando. A ver, pero no podés entrar de un solo a la economía si no resolvías primero un tema tan importante como era el de la seguridad ciudadana. Te doy un dato. En estos momentos, después del 2022,
donde se comenzó a aplicar el régimen de excepción, se bajaron significativamente los índices. Guatemala y Honduras siguen siendo canchas. Sí, pero eso no te significa No. que sea más económicamente productivos. Pero están recibiendo más inversión extranjera. Es decir, ahí dice... Por eso decís, ahí hay algo que no te puedes explicar. pero no, ¿qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy indicando acá? Que quede claro. Que no basta con haber reducido No, es lógico, los pues, índices es parte de de seguridad. todo. No Ahora- basta. Hay que hacer ahora- muchísimo y hay que hacer mucho más Ok. agresivo, y para eso tenemos nuestros agregados comerciales, nuestras embajadas, Que que son deben las- de encargarse de hacer Ahora, eso.